¿Qué mensaje es el que necesitan conocer aquellas personas que posiblemente les ha llegado un poco tarde el tema de Internet, el tema del propio ordenador, en fin, y que prácticamente no lo manejan, no lo tal? ¿Qué mensaje habría que llevarles para que puedan traspasarlo a personas que seguramente tienen pues 50, 60, 70 años más, o sea, perdón, menos que ellos? ¿Qué mensaje sería el conveniente? ¿Qué mensaje sería aquel que realmente interesa trasladarles para llamar la atención de ellos? Bueno, yo quisiera destacar que es muy importante ser conscientes de que estamos viviendo una revolución tecnológica y que ya que somos conscientes, ya que se están despertando todas las alertas, hay que moverse, ponerse al día, actualizarse, renovarse y estar dispuesto a aprender, que aunque se tengan 50, 60 o 70 años, la gente pueda aprender a manejar el ordenador, aprender a utilizar los usos adecuados y a evitar que sus nietos o sus hijos utilicen esos usos inadecuados de Internet. Nunca es tarde para aprender y existe un conocimiento por parte de los informáticos y de las empresas especializadas en este aspecto de que hay cierta dificultad cuando ya se tiene cierta edad para introducirse en este mundo en el que los niños llevan la delantera, y precisamente pensando en ellos se escriben libros y se hacen programas muy adecuados, explicados de forma muy sencilla para que uno pueda ir metiéndose en este mundo del ordenador y de Internet y poder utilizarlo adecuadamente. No es tarde. Sí, además se da una circunstancia y es que se está viendo, aquí estamos hablando de prevención y por eso hablamos de niños y adolescentes, pero se está constatando que el incremento importantísimo de personas mayores de 55 años que están utilizando ya Internet. De manera que también, y por ejemplo, hablo de la abuela, de mi suegra, la abuela de mi hijo, que está ya adentrada perfectamente en Internet y tiene 70 y tantos años, casi 80, y se ha metido en Internet pues para ver cosas de la guerra civil que a ella le interesaban, para ver cuestiones de su ciudad que ahí se publican. Es decir, es un medio de información, se puede acceder a prácticamente todos los diarios, se puede acceder a emisoras, de manera que las personas muy mayores también tienen la posibilidad, y de hecho lo están haciendo, de incorporarse a este mundo tecnológico. Y luego hay también una forma de acercamiento con los menores y es aprender de ellos. Antes ha dicho Isabel, y lo ha dicho con muy buen criterio, que en este momento los menores saben más que los adultos de la utilización de estas tecnologías. Pues bien, que los abuelos o que padres mayores se sienten al lado de sus nietos o de sus hijos y le digan: oye, ¿cómo puedo hacer para bajarme música? ¿Cómo puedo hacer para hablar con nuestro familiar que está en Argentina? ¿O cómo puedo hacer para poder chatear o incorporarme a un grupo de discusión? Todo eso cómo se hace. Y sin ninguna duda les van a enseñar de pe a pa, con lo cual van a estar mucho más cercanos a ese niño o a ese adolescente y además van a aprender. Un aprendizaje que les va a permitir comunicarse en ese lenguaje, que les va a permitir compartir un espacio que para ese niño o para ese adolescente va a ser fundamental. Tampoco quisiera yo olvidar una tecnología que antes comentabas y que me parece que por habitual ha dejado de parecernos también con sus riesgos, y es la televisión. Hay autores que consideran que hay una especie de evolución que se mantiene todavía conjuntamente. El niño, el menor, empieza con la televisión, sigue con los videojuegos, continúa con Internet y en este momento también incorpora el teléfono móvil. Es decir, no descarta ninguna de esas aplicaciones, pero hay como un proceso evolutivo en esa situación. De manera que si ya no nos sentamos cuando está viendo la tele, ya no tratamos de imbuirle cierto espíritu crítico a la hora de ver la publicidad y todo el consumismo que se deriva de ella, cierto espíritu crítico a la hora de seleccionar programas que sus amiguitas o sus amiguitos pueden estar comentando y que en el fondo desvelan la intimidad de personas a cambio de dinero, y son programas absolutamente rechazables. Si no empezamos ya a encauzarles un poquito, a darles unas pautas críticas educativas para aprender a seleccionar en ese elemento que ya forma parte del mobiliario habitual de la casa,
como es el televisor. Si el televisor está puesto todo el día como música de fondo, aunque no se esté viendo realmente, si le decimos que se calle porque estamos viendo el partido de fútbol o la película de turno, es decir, si interrumpimos la comunicación y el diálogo y si no afrontamos ese elemento ya como un elemento educativo, el siguiente paso, que será el ordenador, que serán los videojuegos, lo tendremos también un poquito más complicado. Si empezamos ahí, probablemente va a haber una continuidad en esa capacidad de dialogar sobre esos elementos, en el fondo técnicos, que de alguna forma ya están incorporados a nuestra vida cotidiana. Y una cosa que a mí me gustaría que nos aclararais, nos dijerais a nuestros oyentes, ya que estamos hablando de programas que se van a suceder en los próximos días, pues que les dijerais un poquito, ¿no?, hasta qué punto es importante realmente el ayudar a los padres, el ayudar a la familia, a la formación, al desarrollo de tal. Es una pregunta que tiene una respuesta amplísima. Me gustaría que fuerais, quizá, porque no vamos a tener mucho tiempo, lo más concretos posibles, ¿no?, en qué cosas son fundamentales para que realmente se sientan atraídos precisamente a eso, a seguir el programa, a seguir la ilustración de sus hijos desde precisamente la voz dulce de Isabel, por ejemplo, que es psicóloga, bueno, al igual que Antonio. Pero sin voz dulce. Sí. Si consideramos de una manera deliberadamente simplista que educar es transmitir unos valores pues, para que nuestros hijos sean buenas personas y crearles una serie de hábitos para que les vaya bien en la vida y eviten los hábitos inadecuados, tenemos que centrarnos en que los padres básicamente son administradores de consecuencias. Lo que tienen que tratar es que eviten los hábitos inadecuados y adquieran los adecuados para el desarrollo normal de su vida. Y entre esos hábitos, igual que está lavarse los dientes, hacer los deberes, irse a la cama a cierta hora, está el uso de lo que tenemos en nuestra mano, en nuestra vida cotidiana. Es propio de la adolescencia, especialmente de la adolescencia, tener curiosidad por probarlo todo, pero desde una adecuada comunicación, desde unas adecuadas normas desde la infancia, cuando un niño llega a la adolescencia, es capaz de probar pero sin pasarse, saber dónde están los límites. Si a un adolescente le pones el límite en 100, él va a ir hasta 115. Si tú se lo pones en 15, se pasará hasta 25. Entonces, hay que saber poner unas normas muy claras y el uso de las nuevas tecnologías está implícito en esto. O sea, tenemos que saber poner unas normas para el uso de la televisión, para el uso del móvil, no porque le hayan regalado el ordenador ya es suyo, porque ya sabemos que el niño o el adolescente legalmente no posee nada, aunque sea el regalo de Navidad, sigue siendo de los padres y no puede hacer el uso que quiera de él, ni durante el tiempo que quiera. Eso es básicamente responsabilidad de los padres y hay que saber cómo manejar esas normas, especialmente, como decía antes, en estos tiempos en los que hay tan poquito tiempo. Y claro, el padre o la madre llega a casa a las 8 teniendo que lavar al niño, ducharle, cenar, el otro que no ha hecho los deberes, y en esa pelea constante con todo el cansancio acumulado del día, lo que quieres es paz y tranquilidad en casa. Y entonces se tolera muchísimo, porque también hay cierto sentimiento de culpa por haber pasado poco tiempo con los hijos, y entonces se tolera. ¿Que quieres videojuegos? Pues nada, juega a los videojuegos. ¿Que quieres acostarte más tarde viendo la tele porque hacen el programa que te gusta? Pues nada, no vamos a discutir. Y claro, eso a corto plazo resulta muy cómodo, porque te vas a la cama tranquilo, pero a largo plazo, cuando empiezan la adolescencia, cuando empieza la rebeldía y cuando empiezan los verdaderos riesgos, entonces ya va a ser difícil cortarlo. Los padres tienen que armarse de estrategias útiles, eficaces y rápidas para saber manejar el comportamiento de sus hijos y que adquieran esos hábitos adecuados. Para eso, las escuelas de padres que hemos planteado, pues bueno, vamos a tratar de enseñar a los padres a educar, enseñar cómo se utiliza el refuerzo para aumentar la probabilidad de ciertas conductas, cómo se utiliza el castigo, la extinción, para disminuir la ocurrencia de otras conductas que no deseamos, y así poder manejar, a base de administrarles consecuencias a los niños de una manera inteligente, de una manera lógica, racional, vamos a conseguir que se encaucen mucho más rápidamente, no estar repitiendo, machacando, enfadándonos, disgustándonos con portazos. Hay otras formas de hacerlo. Es lo que comentábamos cuando salió el tema de lo del cachete, la prohibición del cachete, y es que resulta lógico que
hoy en día que conocemos técnicas eficaces para educar, podamos reducir esos cachetes a la más mínima expresión, porque no son necesarios. Existen otras fórmulas mucho más rápidas y eficaces. Pero bueno, eso lo desarrollaremos más en profundidad, supongo que en las escuelas de padres. Así que animo a todos los padres que nos estén escuchando a que si se interesen por este tema, que les va a dar unas herramientas muy útiles no solo para manejar el uso de sus hijos de las nuevas tecnologías, sino para manejar las conductas de sus hijos en general. A mí me gustaría también añadir, si me permites, porque, claro, estos temas en ocasiones generan alarma y tampoco se trata de eso, como comentaba antes Isabel, ¿no? Quizá ahora los padres van a ver a su hijo en el ordenador y van a pensar que es un adicto, ¿no? Entonces sí que sería interesante determinar cuándo estamos hablando de adicción y cuándo estamos hablando de un uso adecuado y cuándo estamos hablando de un uso desadaptativo, de un uso inadecuado, ¿no? La adicción solo se presenta, sobre todo para diferenciarla del uso, cuando esa utilización conlleva una serie de graves problemas para la evolución del menor. Y tiene que cumplir unos criterios. Si no cumple esos criterios, no podemos hablar de adicción. Los criterios son los siguientes: una preocupación excesiva por Internet, unos intentos fallidos de intentar controlarlo, es decir, el propio menor intenta no estar conectado a Internet y no lo consigue, fracasa reiteradamente. La ocultación y la mentira, el gasto económico relacionado con Internet y con todo lo que conlleva, un uso que pone en riesgo la propia integridad moral y afectiva de la persona, el fracaso en los estudios o la reducción de las notas escolares, es decir, una serie, la interrupción de los horarios de sueño, la interrupción de los horarios de comida, los conflictos frecuentes a nivel familiar de déjalo ya y ven y yo hago lo que me da la gana, etcétera, etcétera. Es decir, esa serie de síntomas sí que pueden estar dándonos un dato importante, y es que ahí puede haber una adicción. Pero no pensemos que cualquier niño o cualquier niña que esté utilizando Internet va a ser un adicto. Puede estar haciendo un uso inadecuado sin llegar a la dependencia. Al final, lo de menos es el título que le pongamos. Si le llamamos uso desadaptativo, si le llamamos dependencia, si le llamamos adicción, lo importante es que esa actividad no esté produciendo un deterioro en el futuro de nuestros hijos, que es lo que todos los padres pretendemos. Yo además quisiera matizar con respecto a lo que decía Antonio, que muy frecuentemente, en la mayoría de los casos, ni el niño ni el adolescente es consciente de que esto le genere un problema. Él elude los problemas que tiene en las relaciones sociales, con los estudios o en las relaciones familiares, metiéndose en ese mundo en el que puede ser quien quiera, en el que puede hacer lo que quiera, puede hablar con quien quiera, a la velocidad que quiera, en fin. Es una fórmula para evitar ciertos estados emocionales, con lo cual ellos no lo perciben como un problema. Ellos están a gusto, se sienten seguros cuando están en Internet la mayor parte del tiempo. Entonces, esa percepción de problema, de que se están reduciendo las habilidades sociales, las actividades de ocio alternativas, el tiempo de los estudios, lo van a ver principalmente los padres. Son ellos quienes van a tener que estar alerta a ver si su hijo empieza a presentar estos síntomas. Porque no va a ser el niño quien diga, papá, que me va mal en los estudios porque estoy todo el día jugando al ordenador o hablando por el chat. Quítamelo o ayúdame a que me lo quite. Eso no pasa. Vamos a observarlos, porque muchas veces detrás de ese uso excesivo hay un problema que tiene ese niño o esa niña y que se está evadiendo de ese problema a través de ese uso. Por ejemplo, un niño que no está bien integrado escolarmente o que se siente acomplejado o que no tiene una buena autoestima puede, a través de los videojuegos o a través del chat, sobre todo, fingir una personalidad que no es la que le corresponde, hacer creer a aquel que le está escuchando que él es otra persona, de manera que puede disfrazarse, entre comillas, para salvar ese complejo o esa dificultad que tiene. Es muy importante también que los padres observen eso, no sea que esté enmascarando un problema con ese uso desmedido, vayamos al uso desmedido cuando en realidad lo que tenemos que ir es a la causa profunda que está haciendo